no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. Jugó siempre para adelante, como buen argentino. Así fue el Papa Francisco, el pontífice que remeció los cimientos de una iglesia católica en crisis y que la hizo más vital a los tiempos que corren. Aunque para ello tuvo que remar contra la corriente, en sus propias palabras, hacer lío. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Toda una declaración de intenciones que puso en práctica desde aquel vibrante discurso de la Jornada Mundial de la Juventud de 2013, celebrada en Río de Janeiro. Bendiciones a parejas homosexuales, comunión para divorciados vueltos a casar, reivindicación de los pueblos originarios, justicia para las víctimas de abusos y acogida para los migrantes. Sí, todo eso lo hemos escuchado como parte de su legado de sus 12 años de papado. Pero si escarbamos más allá, ¿cuánto se ha cumplido a cabalidad? ¿Y cuál fue su impacto en el Perú? Y apelando al juicio crítico, ¿qué claroscuros y pendientes deja su pontificado? Soy Diego Herrera y esto es lo que no te contaron en el colegio, por El Foco TV. Orden en la casa. La fumata blanca da cuenta de la decisión del histórico cónclave del 13 de marzo del 2013. La sola aparición de Jorge Mario Bergoglio, ya convertido en Francisco y catalogado como el primer papa latinoamericano, por sí mismo ya era un hito. Y más si se tiene en cuenta que se dio en un contexto de severa crisis de imagen en la Iglesia, en tiempos de su antecesor, Benedicto XVI. De hecho, fueron los famosos Batilix, documentos publicados en el año 2012 que revelaban la corrupción de la curia romana. Estas luchas de poder y desorden financiero en la Santa Sede habrían desencadenado la renuncia de Benedicto XVI. Aunque, de manera oficial, se alegó cansancio y problemas de salud. Pero entonces, ¿qué hizo Francisco? La transparencia era elemental, y un paso crucial fue la creación de la Secretaría de Asuntos Económicos en el año 2014. Y aunque suena a burocracia, esta entidad fue fundamental para el cierre de 5.000 cuentas bancarias declaradas sospechosas por el Vaticano. Asimismo, impulsó la auditoría del Instituto para las Obras de Religión, conocido por todos como el Banco Vaticano. Y es que en su día, el Banco Vaticano, creado en 1942, estuvo en el ojo de las autoridades italianas. Específicamente desde el año 2010, por presunto blanqueo de capitales, lo que derivó en una incautación de 23 millones de euros. Asimismo, 2 exdirectivos fueron condenados en el año 2022 por el delito de malversación, por una inversión indebida de 200 millones de dólares. Entre ellos el cardenal Angelo Becciu, quien fue suspendido por Francisco y que ahora quiere participar en el próximo cónclave. Tremendo banquito, ¿no? Desde entonces, el Instituto para las Obras de Religión o Banco Vaticano se vio forzado a presentar reportes anuales. Pero Francisco no se quedó ahí. Determinante fue la aprobación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium en el año 2022. Esto hizo que los dicasterios, que son los equivalentes a los ministerios de un gobierno, sean dirigidos por laicos e incluso por mujeres, algo que no tiene precedentes en la historia papal. En ese marco fusionó organismos, redujo duplicidades burocráticas, promovió la descentralización y dio autonomía a los episcopados locales. ¿Quién te viera, Milei? ¡Afuera! Aunque eran cambios administrativos, era obvio que chocar con el billete de la curia no iba a sentar bien entre los hombres de fe. Pero lo que viene sí tocó carne. Tolerancia cero. Francisco aspiraba a no pasar a la historia como un encubridor de casos de abusos, como sí se suele asociar hoy en día a Juan Pablo II. Y es que además es sabido que Juan Pablo II, el Papa peregrino como le decían, no actuó con la debida firmeza respecto a gruesas denuncias que implicaban al mandamás de la Orden de los Legionarios de Cristo. Nos referimos al mexicano Marcial Maciel, un asiduo visitante de la Santa Sede en los 26 años de pontificado del polaco. Incluso hay acusaciones que señalan a Juan Pablo II como presunto encubridor de sacerdotes en su natal Polonia. Para hacer frente a ello, Bergoglio publicó una norma denominada Vos Estis Lux Mundi en el 2019. Esto obligó a los obispos y superiores religiosos a denunciar los casos de abusos y dar protección a los denunciantes, tras hacer eco al caso Fernando Karadima, que estremeció Chile en el año 2018.
Precisamente fue en su visita a ese país cuando pidió las disculpas públicas del caso. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niñas por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Un factor clave fue la creación de una comisión de consulta que organizó una histórica cumbre que condujo a la eliminación del secreto pontificio en casos de abusos del clero en el año 2019. Medidas que sin lugar a dudas tuvo resonancia a nivel global, incluyendo el Perú. Desenmascarando fariseos. Las decisiones de Francisco para combatir la impunidad en los casos de abusos marcaron un punto de quiebre en varias congregaciones religiosas, tal como sucedió con los Heraldos del Evangelio, organización fundada por el monseñor brasileño João Escoñamiglio. En febrero del 2020, el Papa Francisco respaldó la intervención de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada, un ministerio de la Santa Sede, ante el reporte de denuncias desde el 2017. Y es que estas no solo eran de índole sexual, también habían casos de manipulación mental, actividades propias de una secta, como fue el caso del Sodalicio de Vida Cristiana en el Perú. Precisamente lo último que se sabe de esta congregación fundada por Luis Fernando Figari es que ya firmó el decreto de disolución. Para este proceso, un enviado especial del Vaticano fue nombrado comisario apostólico para iniciar los trámites de supresión. Un hecho histórico que repara la memoria de las víctimas tras muchos años de indiferencia e injusticia. Y como también lo es el bochornoso final de quien fuera el cardenal más poderoso en su tiempo, Juan Luis Cipriani. Sí, el que decía que los homosexuales son mercadería averiada o que las niñas provocan porque se ponen en un escaparate. Ese mismo que hoy afronta acusaciones de abusos contra menores, como lo reportó el diario El País de España, tras su alejamiento como cardenal en el año 2019. Y con total desparpajo estuvo en Lima en enero último para una condecoración conferida por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. ¿Un papa tibio? Nadie niega la voluntad de cambio del Papa Francisco, así como su apertura a muchas causas sociales. Pero hay sinsabores que pueden calificar como claroscuros durante su papado, como su ambigüedad frente a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y su laxo llamado al diálogo, pese al último fraude de las elecciones del 2024, o su tibieza ante la represión y cruentas violaciones a los derechos humanos. Ni qué decir con la dictadura de la pareja Ortega Murillo en Nicaragua, y aunque a este régimen lo comparó con el del pintor austriaco, fueron vanos sus esfuerzos para proteger a los obispos, que al día de hoy se han convertido en la última resistencia del país. Sin embargo, poniendo todo sobre la balanza, el legado de Francisco puede traducirse como el de mayor transformación, desde el Concilio de Vaticano II del Papa Juan XXIII. La senda de sus reformas o la vuelta a las viejas formas de fe definirán la pauta en los próximos años, así como la supervivencia de la Iglesia. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que sepas de las novedades que tenemos en este espacio, y también comparte. Hasta la próxima.